Dos letras del alfabeto hebreo. Y si ustedes miran en sus Biblias, van a ver un título allí. En cada 8 versículos hay un título y empieza con Aleph, después dice Bet, Gimel, Dalet, Hei, Waw, Zayin, hasta Taf, al final. ¿Qué significa eso? Es el A, B, C, D, F, G hasta la Z del idioma hebreo. Y cada una de las 8 líneas de cada una de las estrofas empieza con esa letra. Entonces en el hebreo, este que empieza hoy con Aleph, cuando dice bienaventurados, en verdad es una palabra que empieza con la letra Aleph en el original y cada línea, o sea, cada versículo va a estar iniciando con ese Aleph. Imagínense el trabajo por la inspiración del Espíritu Santo del autor de este salmo, de cómo logró esta perfección en este salmo. Y podemos ver entonces que el resultado, ¿cuál es, hermanos? El resultado es que tenemos 22 estrofas que tenemos allí y cada una, como les decía, empieza con una de estas letras. Cada una de las estrofas tiene 8 versículos para un total de, les hago las matemáticas rápido, 176 versículos. Entonces, este Salmo 119 es el capítulo más largo de sus Biblias, es el capítulo más largo de nuestras Biblias. También hay otros acrósticos en la Escritura, pero ninguno como este salmo, o sea, en esta perfección como es escrito. No que los otros no sean perfectos en la palabra, pero digo, el nivel de arte como está escrito es insuperable en este sentido. Además, en este Salmo 19 debemos reconocer algo muy importante, que si Dios nos da la oportunidad vamos a ir viendo a medida que estudiamos este Salmo, es que este Salmo 119 presenta, pongan atención, 8 sinónimos de la Escritura. ¿Qué es un sinónimo? Sinónimos son diferentes palabras para referirse a lo mismo. Entonces, por ejemplo, carro, vehículo, coche, automotor, son sinónimos de la máquina que sabemos que tiene 4 ruedas y que nosotros vamos conduciendo. Ahora, ¿por qué es importante estos sinónimos? Es importante porque cada uno de estos sinónimos nos va a hablar de un aspecto de la palabra de Dios. O sea, nos va a mostrar un matiz de la palabra de Dios. ¿Y por qué es esto? Esto es debido a la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es decir, este salmo usa 8 sinónimos porque la palabra de Dios es importante, es relevante, es vital para todos, óigame bien, todos los asuntos de nuestras vidas. La palabra de Dios es esencial en todas las circunstancias de nuestra vida, absolutamente en todas. Y es lo que vamos a ver aquí en este salmo. Y también es relevante que ustedes pueden mirar el salmo, pueden leerlo todo, y la Biblia no nos dice el autor de este salmo, tampoco nos dice el contexto histórico. O sea, no sabemos quién lo escribió y tampoco sabemos cuándo se escribió. Lo que sabemos por el contexto es que ya había una palabra escrita de Dios, o sea, ya había libros de la Biblia escritos, pero no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue David, esa es la tradición cristiana, dice que es David. Otros dicen que es Esdras, como los judíos, la tradición judía dice que fue Esdras. Otros comentaristas dicen que fue Daniel, otros que fue Jeremías, Salomón, incluso Ezequías, etc. Pero la verdad es que no sabemos quién fue el autor. Pero, ¿por qué pensamos que no hay autor o un contexto histórico? ¿Saben por qué? Porque independientemente de la persona, hermanos, independientemente de las circunstancias, la palabra de Dios siempre tiene la misma relevancia e importancia para nosotros. O sea, así como esta palabra fue relevante hace miles de años, hace siglos que se escribió, es igual de relevante para nosotros hoy. Y aunque no conozcamos el nombre del autor, al leer este salmo podemos ver la vida de este autor y podemos identificarnos con él. ¿Y saben qué? El autor de este salmo no la estaba pasando bueno. Estaba experimentando muchos problemas y aflicciones a causa de su fe. Cuando uno lee este salmo, miren lo que encontramos. Este autor, el salmista, estaba enfrentando tristezas, sufrimientos, peligros por su fe, escepticismo, calumnias, burlas, enemigos poderosos, todo tipo de temores y desafíos en general de la vida que eran una tentación para su fe y que hoy para nosotros son una tentación para
nuestra fe. Miren el versículo 36 y 37, lo que dice aquí, versículos 36 y 37 de este salmo, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Si ven la tentación allí, el comportarse como el mundo, de ver la avaricia, de estar en la vanidad. Y hermanos, hoy como creyentes seguramente experimentamos las mismas realidades debido a nuestra fe. Pero ¿cómo afrontaba este salmista estas aflicciones y desafíos? ¿Cómo las afrontó, hermanos? ¿Saben cómo las afrontó? Y aquí empezamos a aprender este salmo. El salmista se sometió y encontró refugio total en la palabra de Dios para su propia vida. Él se sometió a la palabra de Dios y allí encontró refugio. Y no solo se sometió, hermanos, sino que se aferró a la palabra de Dios con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas se aferró y a pesar, miren esto, a pesar de sus dolores, él alabó a Dios. A pesar de los dolores y la aflicción, él alabó a Dios. Miren el versículo 92 y 93 aquí en el Salmo. Dice, miren el estado en el que estuvo él, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Me has vivificado. Es decir, este hombre estaba al punto de la derrota y lo que lo paraba era la palabra de Dios, paraba su espíritu, paraba su alma y él podía seguir adelante. Y hoy, hermano, la estrofa que vamos a ver, que se llama Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. En esta estrofa, el salmista va a tratar un tema muy específico, y es que nos habla acerca de quién es una persona bienaventurada. ¿Quién es una persona bienaventurada? Y sé que ustedes seguramente han escuchado esta palabra, bienaventurado. Pero antes de pasar a la explicación de esta palabra bienaventurado, empecemos mirando cómo ve el mundo las cosas. Y es que sabemos, hermanos, que toda persona desea el bienestar y la felicidad. ¿Ustedes desean el bienestar y la felicidad? Yo creo que sí, ¿cierto? Si no serían... O sea, está en la naturaleza del hombre, buscar la bienestar y la felicidad. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que lamentablemente los seres humanos pensamos que podemos ser felices y que podemos lograr nuestra realización sin buscar a Dios. Eso es muy triste. El ser humano se engaña, es engañado y piensa que puede lograr su realización, su felicidad sin buscar a Dios. El hombre natural piensa que puede ser feliz a través del dinero, a través del trabajo, a través de un esposo, a través de una esposa, a través de la fama, a través de hacer un buen proyecto, a través de tener buena salud o muchas otras cosas. Póngale usted el nombre. Y vemos que la felicidad es como una sed insaciable en el hombre. O sea, necesitamos estar felices, estar bien, o si no, no sufrimos, ¿correcto? Sin embargo, hermanos, ¿qué nos enseña la Biblia? Que fuera de Dios y su palabra, el hombre no puede ser feliz ni encontrar su verdadero propósito. Fuera de Dios y su palabra, el hombre no puede ser feliz ni encontrar su verdadero propósito. Ahora, otro punto, hermanos. La Biblia no habla de felicidad. No habla de felicidad, habla de algo más. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre no necesita ser feliz, necesita algo mayor. El hombre necesita ser bienaventurado. El hombre necesita ser bienaventurado. Y es que ser bienaventurado, que es el tema de este salmo, esta primera estrofa, significa mucho más que la felicidad. Hermanos, la felicidad es algo de este mundo. La felicidad tiene que ver con las cosas que suceden o que no suceden. Tiene que ver con las cosas temporales, pero ser bienaventurado es algo eterno y hace referencia a nuestra relación con Dios. Hace referencia a nuestra relación propia con Dios. Y es una palabra muy importante en la Biblia. Mire, si usted inicia con los salmos, al inicio de los salmos, Salmo 1, cuando iniciamos los salmos, ¿cómo empieza el salmo? Empieza precisamente con esta palabra, dice bienaventurado, empiezan así los salmos, dice bienaventurado, así empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Así empieza el libro de los Salmos. Nuestro Señor Jesucristo mismo usó esta palabra en Mateo 5,
iniciando las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Recuerden, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una palabra muy importante, hermanos. Por eso es que hoy en esta estrofa vamos a ver qué significa ser bienaventurado. Vamos a ver las características del hombre bienaventurado. Y también vemos entonces en la Escritura, cuando hablamos del hombre bienaventurado, vemos que a diferencia del mundo, este salmo y la Biblia hablan de la persona bienaventurada no en relación con sus posesiones o éxitos. La Biblia habla de la persona bienaventurada en relación con ¿qué? Con su carácter, con relación a lo que es esa persona, con relación a lo que hace esa persona, con relación a las acciones de esa persona, en relación con la vida y afectos de esa persona. Y vemos el ejemplo del Salmo 1, versículo 1. Miren lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No está diciendo bienaventurado el hombre que tiene muchas posesiones, que tiene mucho dinero. Dice el que se comporta de esta manera, ¿cierto? Que se aleja de la maldad, que no está en camino de pecadores. Y entonces la Biblia se refiere a los bienaventurados como aquellos que hacen algo, que tienen un cierto comportamiento. Y vamos a ver de dónde viene ese comportamiento, hermanos. Y vemos que ese comportamiento está relacionado a aquellos que confían en Dios. La persona bienaventurada es una persona que confía en Dios, hermanos. Y esto es clave, hermanos, que bienaventurado tiene que ver con lo que hacemos como resultado de lo que somos. Escúchenlo bien. Bienaventurado tiene que ver con lo que hacemos como resultado de lo que somos. Es decir, es nuestro fruto. Es lo que damos por el tipo de árbol que somos. Y si estás aquí hoy, hermano, y si realmente eres hijo de Dios, esto se va a notar en lo que haces. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted es hijo de Dios, se va a notar en lo que hace. Porque si no hay fruto, hay que dudar si no verdaderamente ha nacido de nuevo. O sea, si somos hijos de Dios, tenemos que dar frutos de justicia, como dijo el Señor Jesucristo. Y entonces este salmo nos va a ayudar a entender a la persona bienaventurada. Y hoy vamos a ver 3 cualidades de la persona bienaventurada en esta primera estrofa. Y la primera cualidad de la persona bienaventurada es que es una persona que anda en los caminos de Dios. Es una persona que anda en los caminos de Dios. Y esto lo vemos en los versículos 1 al versículo 3. Segundo, vamos a ver que es una persona que tiene la palabra de Dios como su máxima prioridad. Versículos 4 al 6. Tiene la palabra de Dios como su máxima prioridad. Y tercero, es una persona que está resuelta a vivir en dependencia de Dios y su palabra, versículos 7 y versículos 8. Vamos ahora a empezar a leer el Salmo y vamos a ver el primer punto, hermanos. Es una persona que anda en los caminos de Dios. Una persona que anda en los caminos de Dios, y lo vemos en los versículos 1 al 3. Leamos los 2 primeros versículos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, empecemos a escudriñar qué está diciendo acá, porque este salmo, hermanos, nos demanda que escudriñemos y meditemos qué es lo que está diciendo. Y primero, miremos en el lenguaje original qué significa bienaventurado. Bienaventurado, ¿saben qué significa técnicamente bienaventurado? Significa un estado envidiable de aprobación delante de Dios. O sea, es un estado que se envidia porque esa persona es aprobada delante de Dios. Dios dice de esa persona, estamos bien. O sea, estamos bien, dice Dios de esa persona. Bienaventurado, en palabras sencillas, hermanos, significa estar bien con Dios. Significa comunión con Dios. Estar bien con Dios. Ahora, no se limita a la alegría espiritual interior, porque también hay una manifestación externa en la persona, porque la persona entonces va a gozar del cuidado y la protección de Dios. Y dice aquí en el primer versículo, bienaventurados los de ¿qué? Los de perfecto o los perfectos de camino. Los perfectos de camino. Ahora, ¿qué significa eso? Perfectos de camino. Entonces decimos, entonces tengo que
no cometer ninguna falla para ser bienaventurado. No, aquí es donde vamos a empezar a ver qué quiere decir el texto. Perfecto de camino significa completo, significa sin mancha, significa puro. Y recuerden, los sacrificios que se ofrecían en la ley, era como esos sacrificios sin mancha, los sacrificios puros que se entregaban o que eran ofrecidos en la ley. Y esta palabra perfecto, cuando hablamos de Dios, significa perfecto, o sea, Dios es perfecto, amén. O sea, ser perfecto es como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, cuando habla de nosotros los hombres, significa nuestra actitud moral, significa que andamos en un camino recto, significa el curso de la vida de la persona, es decir, que esa persona tiene su brújula puesta en hacer siempre el bien, en obedecer a Dios. No es perfección, sino una actitud de la persona que marca la vida de ella como una persona de pureza moral. Y tiene que ver con lo que vemos en los requisitos de los pastores, que sea una persona que irreprensible. Tiene que ver con esto, que es una persona irreprensible, o sea, una persona que no es perfecta, pero cuando la evaluamos decimos, no, este hombre busca a Dios. O sea, tiene sus pecados, está luchando, pero él busca a Dios. O sea, él lo quiere glorificar en todo lo que hace, en su trabajo o en su ministerio, donde él está, quiere hablar al Señor, quiere obedecer al Señor. Y eso es lo que nos muestra este salmo, nos muestra ese caminar buscando la perfección de la palabra de Dios. Es una persona que no está motivada por la injusticia, sino por la justicia. Es una persona que quiere hacer lo bueno. Y dice el Salmo, la ley de Jehová, dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, cuando leemos la ley de Jehová, ¿qué nos imaginamos? Los 10 mandamientos, creo. ¿Sí? O sea, cuando leemos la ley de Jehová, pensamos en los 10 mandamientos, dados en el Antiguo Testamento, pero tiene un alcance mayor, y aquí empezamos a ver los sinónimos para la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es uno de estos sinónimos, la ley de Jehová. Tiene un alcance mayor. Miren, la ley de Jehová se refiere a la palabra de Dios en general, se refiere a toda la palabra que Dios nos ha dado, y tiene un significado particular. Y la ley de Jehová significa las instrucciones que Dios da a las personas sobre cómo relacionarnos con Él y con los demás y con otras personas. Es decir, la ley de Jehová son las instrucciones de cómo nos tenemos que relacionar con nuestro Dios y cómo tenemos que relacionarnos con nuestro prójimo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es tan fundamental, hermanos, porque nos dice cómo mantener una relación correcta con Dios. ¿No es importante esto, mantener una relación correcta con Dios? Entonces, esto es guardar la ley de Jehová. Ahora, dice en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Entonces, la persona bienaventurada es aquella que guarda sus testimonios. Aquí tenemos otro sinónimo para la palabra de Dios. O sea, ¿qué significan sus testimonios? ¿Qué significan sus testimonios? ¿Saben qué significan sus testimonios o los testimonios de Dios? Son el testimonio de Dios. Es decir, es el relato de Dios acerca de todas las cosas. Es la versión de Dios, por llamarlo así. Y si es la versión de Dios, ¿qué es? Pues es la verdad. Amén. Es decir, lo que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Y como les decía, la versión oficial de todas las cosas. Es la única versión que importa, hermanos. La verdad, al final lo que importa es la versión de Dios acerca de las cosas. Es la descripción que Dios hace acerca de todas las cosas. Es la descripción de Dios acerca del mismo. Es la descripción de Dios acerca de nosotros los hombres. Es la descripción de Dios acerca de la historia. Es la descripción de Dios acerca del pecado, acerca de la creación. Es la descripción de Dios acerca de todo. ¿Y saben qué podemos ver aquí? Aquí en sus testimonios podemos ver reflejada la voluntad de nuestro Dios. En sus testimonios. Entonces vemos que esa persona bienaventurada, ¿qué nos está mostrando estos 3 versículos? Que es una persona que demuestra una vida de obediencia a la palabra de Dios. Pero aquí tenemos que hacer un stop, tenemos que hacer un llamado de cautela, de cuidado. ¿Saben por qué? Porque la aprobación de Dios, hermanos, no se basa simplemente en guardar un código de reglas, porque eso sería malentender el Salmo y malentender la Escritura. Porque si fuera a cumplir una serie de reglas, entonces esto sería igual al legalismo.
Y el legalismo no busca a Dios, sino busca la propia justicia. Y precisamente eso fue lo que Jesús vino a atacar y a reprender de los judíos, que ellos eran legalistas y estaban buscando la justicia propia que ellos creían que la ley les podía dar. Entonces no es esto, hermanos, y vamos a ver por qué no es esto. Leamos la segunda parte del versículo 2. Y con todo el corazón le buscan. Y con todo el corazón le buscan. ¿A quién? A Dios. Y es que aquí está la clave, hermanos. La aprobación de Dios está realmente relacionada o atada al hecho de que aquellos que son obedientes lo hacen ¿por qué? Porque aman a Dios. Lo hacen porque aman a Dios. Hermanos, esta es la clave de esta estrofa Aleph. Esta es la clave de todo el Salmo. Esta es la clave, hermanos, de toda la vida cristiana. Es la clave de nuestra relación con Dios. Nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios o nuestra aprobación delante de Dios depende de que tengamos amor por Él. Si alguien no ama a Dios, no está bien con Dios. Una persona puede cumplir una serie de legalismos, de reglas, ser una persona moral y no amar a Dios y no está bien con Dios. Se ama a sí mismo, quiere verse bien, pero no quiere agradar a Dios. Esa no es su motivación. Miren, este es el sentido de Deuteronomio 6.5. Recordemos las palabras de Deuteronomio 6.5, no tienen que irlo a leer aquí. Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, con todo lo que hay. Tenemos que amar a Dios con todo lo que hay, hermanos. Dice con todo tu corazón, y cuando el hebreo habla del corazón no es como nosotros, que vemos el corazón como algo sentimental, como de llorar, que hacemos canciones románticas. No, en el hebreo el corazón es el alma, es la vida, es el ser completo, es todo, es mis emociones, es mi determinación, es todo yo, todo usted. Eso es el corazón en el idioma hebreo. Es algo de la voluntad, no es un sentimiento, no es una reacción. Es una decisión de amar, de obedecer a Dios con todas las fuerzas. Buscar a Dios con todo el ser. ¿Y por qué buscamos ser obedientes? ¿Quiere usted ser obediente? Ahora, ¿y por qué quiere serlo? Debemos ser obedientes por amor a Él. Por amor a Dios. Porque le buscamos primeramente a Él. Porque queremos estar en comunión íntima con Dios. Por eso queremos ser obedientes. El bienaventurado obedece a Dios porque quiere siempre estar cerca a su Dios. ¿Usted no anhela estar siempre bien con Dios? Es el anhelo de un verdadero hijo de Dios. Se quiere estar siempre cerca a Dios, estar bien con Dios. Y la persona bienaventurada entonces obedece a Dios porque desea agradarle. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos, obedece mi palabra. Hermanos, pero ¿qué vemos hoy? Tristemente algunos cristianos se enfocan más en obtener más y más bendiciones. Incluso hay ministerios, están enfocados en más, yo quiero más bendiciones, yo quiero más de ti, pero no en buscar más y más a Dios. Yo te quiero más a ti, Dios. Así sufra como el salmista acá. Porque si te tengo a ti, tengo todo. En ti estoy completo, tú eres mi porción, como dice otro salmista. Las bendiciones, hermanos, aquí son temporales, pero nuestra relación con Dios es eterna. Nuestra relación con Dios es eterna, porque Dios es eterno, hermanos. Entonces, debemos vivir en obediencia, escuchen bien, no porque queramos ser bendecidos, sino porque somos bendecidos. Permítame repetir eso. Vivimos en obediencia no porque queramos ser bendecidos, sino porque somos bendecidos en Cristo Jesús. Porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dios debe ser nuestra única motivación, hermanos. ¿Cuál es la motivación de un cristiano? Dios, Jesús. Él es nuestro único tesoro, nuestra única recompensa, nuestra única herencia, nuestra única esperanza, nuestro mayor amor, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro protector, nuestro hacedor, nuestro Dios. Él es nuestro todo, hermanos. Y ahora vamos al versículo 3 y vemos a este
bienaventurado que busca a Dios de todo corazón, y dice en el versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y es que la persona bendecida también da evidencia de lo que no practica. Y cuando la Biblia nos describe algo, nos lo dice de forma positiva y de forma negativa para que entendamos. Entonces ya nos dice lo que sí hace, ahora lo que no hace. Dice, no practica o no hace iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? ¿Saben qué significa iniquidad? Es lo contrario de andar en la palabra de Dios. Hay sinónimos y hay antónimos. Entonces, iniquidad es un antónimo, o sea, significa lo contrario a la palabra de Dios. Iniquidad es hacer todo lo contrario, o sea, ir 180 grados en contra de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué significa esta iniquidad? ¿Y se acuerdan que yo les decía que la ley de Jehová nos habla de cómo relacionarnos con el prójimo? Hacer iniquidad significa hacer cosas que lastiman a otras personas. Eso es hacer iniquidad, eso significa esa palabra. Significa que la persona bienaventurada no hace cosas que lastiman a otras personas. Es una persona que no lastima a su prójimo. Es una persona que no hace cosas con el fin de lastimar físicamente o emocionalmente a su prójimo. Porque la iniquidad es lo contrario al amor. Es lo contrario al amor. Y miren cómo cierra aquí este punto en el versículo 3, en la segunda parte dice, los que andan en sus caminos. La segunda parte del versículo 3, los que andan en sus caminos, o sea, los que andan en los caminos ¿de quién? De Dios. Y esto cierra todo ese primer punto. ¿Por qué lo cierra todo, hermanos? Porque significa, en resumen, que la persona bienaventurada anda en los caminos de Dios. Anda en sus caminos. Es una persona que no anda en su propio camino, sino en el camino de Dios. Anda en el camino de Dios. Eso es otra forma de explicar el morir a sí mismo. Morir a sí mismo es irme en el camino de Dios, no es mi camino lo que yo quiero. Es ir a la palabra de Dios y caminar por ella. Querer lo que Dios quiere, no querer lo que yo quiero. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso significa tomar el camino de Dios. No es nuestro camino, sino el de Dios. No tenemos otra opción, hermanos. Es el camino de Dios, no es el nuestro. Hay un dicho americano, tal vez ustedes lo han escuchado y lo pongo, me disculpan si lo han escuchado, pero lo escuché desde que estaba en Colombia y me llamó la atención porque dicen My Way or the Highway. Creo que lo vi en una película cuando se podían ver películas, o yo las podía ver. Dice My Way or the Highway. ¿Sí lo han escuchado? It is my way or the highway. ¿Y qué significa esto? Que es una persona que solo acepta que las cosas se hagan a su manera. Y creo que lo único que puede decir esto es Dios. Dice, is my way or el lago de fuego o el infierno. Ahora, pero para nosotros, ¿cómo es? Para el bienaventurado, para nosotros debe ser, it is your way or nothing. O sea, es tu camino o nada. O sea, es tu camino o tu camino. Para nosotros solo debe existir el camino de Dios. Solo el camino de Dios. No hay alternativa, hermanos. El bienaventurado es aquella persona que escoge caminar no su vida, no vivir su vida, sino vivirla según la palabra de Dios. Es una lección. Voy a vivir mi vida según la palabra de Dios. Y ahora yo quiero preguntarle, ¿cómo están sus caminos? ¿Será que usted le dice al Señor, it is my way or the highway? Sin darse cuenta le está diciendo soberbiamente. ¿Por qué? Porque de pronto cuando ora desea torcer la voluntad del Señor para sus intereses. Podemos estarlo haciendo engañados. Si estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, ¿cómo están sus caminos? ¿Hay un deseo de buscar a Dios en su palabra para seguirlo? Evalúese cómo está usted. Cuando lee la Biblia, ¿para qué la lee? ¿Para hallar la bendición solamente o para hallar instrucción para saber vivir y agradar al Dios que usted dice amar? Hermanos, y es que cada decisión que tomamos revela el camino que está en nuestro corazón. Cuando usted miente,
se salió del camino de Dios. Cuando no amamos, nos salimos del camino de Dios. Cuando no somos íntegros, nos salimos del camino de Dios. Cuando somos perezosos con la oración, con la lectura de la palabra, nos salimos del camino de Dios. Cuando no estamos comprometidos con nuestra iglesia local, nos salimos del camino de Dios. Porque cada decisión nos debe llevar a permanecer en el camino del Señor, hermanos. Y si nos hemos desviado, porque a todos nos pasa. Y así termina el Salmo, lo invito a que mire esta noche, así termina el Salmo: me he descarriado como oveja. Dice el salmista. Todos nos desviamos como ovejas. Pero entonces cada decisión debe ser para regresar lo antes posible al camino de Dios. Y es que la palabra de Dios es como esas señales de tráfico, ¿no? Ya que hay muchas. En este país que tiene una infraestructura vial muy sofisticada en comparación a mi país. Y si uno no sigue esas señales, crash, o sea, te puedes perder la vida. Y Dios, su palabra son señales de tránsito perfectas. O sea, si no estamos aquí andando, el que no las sigue, las señales de tráfico de la Escritura, va a condenación, hermanos. Y es que entonces esta segunda cualidad de la persona bienaventurada, esto nos lleva a la segunda cualidad de la persona bienaventurada, que se encuentra en los capítulos 4 al 6, o sea, esta ilustración del camino, y está en los versículos 4 al 6. La segunda cualidad de la persona bienaventurada es que es una persona que tiene la palabra de Dios como su máxima prioridad. Tiene la palabra de Dios como su máxima prioridad. Y yo quiero que piense, hermanos, cuando yo digo esto, quiero que se evalúe cómo está usted. ¿Usted tiene la palabra de Dios como su máxima prioridad? Solo digo para que lo piensen y lo mediten delante del Señor. Ahora yo les hago una pregunta. Piense por un momento. Usted entiende la palabra prioridad, ¿cierto? O sea, lo primero, o sea, lo más importante. ¿Sí? Todos tenemos prioridades. Es lo que voy a hacer justo ahora. Es lo más importante para mí. Todos tenemos prioridades. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es la prioridad de su vida? No me tiene que decir, tranquilo, pero piénselo próximo. Piense, ¿usted tiene alguna prioridad? Seguro ni ha pensado, pero si mira su vida, usted tiene una prioridad en su vida. ¿Cuál es su prioridad? Su trabajo, su salud, su familia, sus finanzas, su bienestar, la iglesia, su ministerio, no sé, cualquier otra actividad, cualquier otra posesión. Ahora, ¿cuál debería ser la prioridad suya y la de cada persona? ¿Dónde encontramos la prioridad? En las Escrituras. Y leamos el versículo 4. Miren, este versículo es importantísimo. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Este es como un corazón de este salmo. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Porque ese verbo guardados, que dice ahí, aparece 21 veces en todo el salmo, y es el verbo que más aparece en todo el salmo, como los que guardan y los que no guardan la palabra de Dios. La diferencia la hace el que guarda o no guarda la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué está diciendo este versículo, hermanos? Este versículo está escrito de la manera más enfática posible en el hebreo, o sea, en el idioma original. Está escrito de la forma más enfática posible. Es una orden, hermanos. Dios mismo ha ordenado que sus mandamientos sean obedecidos como muy guardados. ¿Saben qué significa eso? Diligentemente. Dios, en la autoridad que solo le asiste a Él, ha ordenado esto. Entonces esto es serio, ¿cierto? Porque si no obedecemos, pues no nos va bien. No somos bienaventurados. Miren, Dios legisla de forma suprema y no hay ningún mandamiento superior al de Dios. O sea, no hay ningún mandamiento por encima de del versículo 4, de que sus mandamientos sean muy guardados. Y es por esto que esta debe ser la prioridad de todo creyente, el obedecer la palabra de Dios. Que su vida guarde diligentemente los mandamientos de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Podemos decir esas palabras? Lo dudamos, ¿cierto? Y así es necesario como el comer debe ser para nosotros poner por obra la palabra de Dios. Así como nos gusta comer, ¿cierto? Bueno, y en la comunión cristiana comemos, compartimos, y es una característica de la comunión comer.
Pero en ese mismo ánimo deberíamos buscar obedecer la palabra de Dios. Y aquí vemos otro sinónimo, dice la palabra mandamientos, que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué significa mandamientos? Y tiene que ver con esta orden. Tiene un contexto más amplio que los 10 mandamientos. Esta palabra se puede traducir en un sentido más específico como preceptos. Aquellos que tienen la Biblia de las Américas, es una buena traducción, como preceptos. Es decir, estos mandamientos o preceptos significan la idea de instrucciones del paso a paso de qué hacer y cómo hacerlo. Porque nosotros necesitamos ambas cosas, qué debo hacer y cómo debo hacerlo. Necesitamos saber específicamente cómo se debe hacer. La teoría no es suficiente. Por ejemplo, ustedes conocen el DMV, ¿no? O sea, el Departamento de Vehículos acá. Hay 2 exámenes. Uno puede ir y hacer el teórico, o sea, ¿qué hacer? Y saca 100%. Y después va al práctico y se come el primer stop y fuera. Y es la experiencia de muchos. Dice, entonces, no supo cómo hacerlo. Sabe qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo. Y aquí me va a entender el pastor Ramón. Uno le enseñan predicación y uno todo lo ve fácil. Explique el texto, explique el texto, ilustre el texto, aplique el texto. Fácil. Hago la introducción y después va uno a veces y se enreda uno y ¿qué pasa? No sé cómo hacerlo y son años. Y está uno siempre aprendiendo. O sea, es una práctica y eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Hermano, la palabra es una vida de práctica con Él para poder hacerlo mejor. Nunca perfecto como nuestro amado Señor, pero vamos a ir mejorando, hermanos. Entonces Dios nos instruye no solo en qué, sino cómo hacerlo. Esa es la verdadera enseñanza y es un sinónimo de la palabra de Dios, que es ley, que es Torah en hebreo, que significa instrucción, o sea, instrucción, enseñanza para ir aprendiendo algo, una habilidad práctica. O sea, algo para hacer en la práctica. Es como el procedimiento. No es suficiente el qué, sino el cómo. Entonces, hermanos, él dice aquí la palabra que sean muy guardados. ¿Qué significa muy guardados? Significa guardados de forma diligente en su máxima expresión. Significa en el lenguaje original el estándar más alto. O sea, que obedezcamos su palabra con el estándar más alto, o sea, con todo nuestro corazón, o sea, con todo nuestro ser. Y es la frase en el hebreo más enfática que existe, o sea, es una partícula que hace el mayor énfasis en el hebreo. Y significa que se debe hacer con cuidado, o sea, yo voy a aplicar la palabra de Dios con cuidado y con determinación. Y es la misma expresión que se usa en la Biblia en Génesis 1:31, cuando Dios vio la creación y dijo que todo era bueno, ¿en qué? En gran manera. O sea, en gran manera vio Dios que todo era bueno. Es decir, su creación era excelsa. Era bueno todo en gran manera. Entonces, ya que Dios es la autoridad, hermanos, esto no es opcional. Es una necesidad ineludible obedecer los preceptos de Dios y por eso debe ser nuestra prioridad. Y el salmista entendió muy bien esto y miren cómo de precioso el versículo 5 muestra la respuesta del salmista. Él entiende la necesidad y él quiere hacerlo y miren lo que dice. Y esto nos muestra otra dimensión de la palabra de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Cuándo usamos la palabra ojalá? Tenemos un deseo, ¿cierto? Queremos que algo pase, pero está como fuera de nuestro alcance, ¿cierto? Ojalá que Él venga. Pero entonces debemos decir, Dios quiera que Él venga. Pero aquí se pone ojalá, es algo que queremos, pero yo como que no tengo el poder para hacerlo. Y precisamente lo que el salmista está diciendo, reconoce que hacer la voluntad de Dios no está en sus propias fuerzas. ¿Sí ven el problema? Dios mandó que esto se haga, pero yo soy incapaz. Entonces le pido al Dios que dio la orden, capacítame. Y no vivimos así, Señor, capacítame porque yo no puedo. Pide a Dios que lo capacite para guardar sus estatutos. Y entonces la persona bienaventurada quiere que su vida sea firme en la palabra de Dios sin desviaciones. Es una persona que quiere seguir cada señal de tráfico. No, voy a 30. Aquí piso resbaloso, bueno, voy a frenar. Guarde la distancia, no sé, ponga luces, quite luces. O sea, giro a la izquierda, va a estar pendiente.
Va a estar pendiente. Va a estar pendiente de las señales. Es una persona que no quiere salirse de la palabra de Dios, no quiere desobedecer a Dios. Y aquí tenemos otra palabra, miren, estatutos. Estatutos. ¿Saben a qué se refiere estatutos? Se refiere a las reglas o reglamentos permanentes que están grabados en piedra, con cincel. O sea, reglamentos permanentes que están grabados en piedra. ¿Y qué significa eso? Aquello que está decretado y no puede ser borrado. Usted escribe algo en piedra, se le puede pasar el dedo allí, primero se desgasta su dedo que borrarse el mandamiento en la piedra. Esa es la idea de los 10 mandamientos. Dios con su mismo dedo los escribió. Él los grabó en la piedra. Los 10 mandamientos, un texto glorioso, hermanos. Significa que estos mandamientos son inmutables, son inamovibles, son fijos, son permanentes. No podemos cambiarlos, hermanos. Así torzamos la palabra, y eso es lo que tristemente muchos falsos maestros hacen. Tuerce la palabra y quieren borrar lo que dice la Biblia, ¿cierto? No pueden. La palabra sale, tapan un versículo y sale por el otro, y sale por el otro. Y toda la Biblia está llena de la verdad de Dios y no se puede tapar ese mandamiento grabado en piedra, grabado para siempre. Y el versículo 6 dice entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos? Este salmista es una persona bienaventurada. Dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Una mejor traducción sería, entonces nunca seré avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Es una seguridad que si él es ordenado en sus caminos, nunca, pero nunca va a ser avergonzado cuando atienda a todos tus mandamientos, o sea, cuando tenga una obediencia a Dios. Y el salmista es una persona bienaventurada que quiere guardar toda la palabra de Dios. Dice todo. Con la palabra de Dios, hermanos, es todo o nada. O sea, yo no puedo ofrendar, ir a la iglesia, hasta predicar y después odiar a mi hermano. No puedo amar a mis hermanos y después no prepararme para el sermón y llevar un mal alimento a mis hermanos, si es el caso de un pastor. Hay que hacer todas las cosas. No puedo aquí ser amable, ir al trabajo y no tener un buen testimonio. Hay que obedecerla toda para no ser avergonzado. Ahora, ¿qué significa eso, no avergonzarse? Y es una expresión que se usa mucho en la Escritura. Y en el contexto histórico, o sea, sabemos de la cultura del Oriente, cercano Oriente en este tiempo, ser avergonzado en el contexto del Salmo era la mayor tragedia o desastre que alguien podía sufrir. Era la mayor tragedia o desastre que alguien podía sufrir. Era mayor que una bancarrota. Era lo peor que le podía pasar. Significaba una deshonra o desgracia que todo el mundo se daba cuenta de ella. Todo el mundo decía, miren lo que le pasó. Y eso es lo que dice la palabra, aquel que no ponga sus caminos en la obediencia de la palabra va a ser expuesto públicamente. Y eso va a pasar en el día del juicio, hermanos. Y saben, esta palabra se utilizaba para referirse a los soldados derrotados en batalla. Habían perdido la batalla, eran humillados y eran exhibidos como cautivos. Miren ahí los débiles que perdieron la batalla. Se creían muy fuertes, pero perdieron la batalla. Eran exhibidos, eran expuestos siendo avergonzados. Y es una muy buena ilustración, hermanos. El que no confía en el Señor y en su palabra va a ser avergonzado. Dice el Señor, queda como desnudo. ¿Cómo se sentiría uno si te quitaban la ropa ahora? Avergonzado. Y así dice, tú estás desnudo. Si mí estás desnudo, vístete en mi justicia. Tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo para no ser avergonzados. Hermanos, y es que aquel que no viva su vida por la palabra de Dios, solo le espera la mayor de las derrotas. Espera la mayor de las derrotas. Y es el perder su propia alma en el lago de fuego por la eternidad y estar para siempre separado del Dios vivo y verdadero. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? ¿Y qué dará por rescate de su alma? Qué necedad, ¿cierto? Darla toda para perder uno el alma, para perder el estado eterno y para no estar con Dios o el amor de Dios para siempre.
Pero por el contrario, el salmista sabía que si esperaba en Dios y en su palabra nunca sería avergonzado, hermanos. Y es una esperanza, hermanos, que nosotros tenemos hoy. Si nos aferramos a la palabra de Dios, nunca vamos a ser avergonzados, hermanos, nunca. Así nos vaya mal temporalmente, si nos aferramos a la palabra del Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Si nos aferramos al Señor, nunca vamos a ser avergonzados. Y esto nos enseña una gran lección, hermanos. Y lo quiero repetir. Cualquiera que no ponga su fe en Dios y su palabra, solo sufrirá un terrible desastre. Cualquiera que desprecie la palabra de Dios, desprecia a Dios mismo. Y cualquiera que haga esto solo encontrará perdición eterna. Ahora, solo hay dos opciones: ser bienaventurado o ser avergonzado. Ser bienaventurado o ser avergonzado. ¿De qué depende esto? De nuestra respuesta a la palabra de Dios. De nuestra respuesta a la palabra de Dios. Y como les decía, tenemos confianza, hermanos, de que si ponemos nuestra esperanza solamente en Dios y su palabra, Él nos promete que nunca seremos avergonzados. Que a pesar de los sufrimientos temporales de este mundo, yo sé que todos llevamos sufrimientos, hermanos, a pesar de esos sufrimientos, nunca seremos avergonzados y nunca seremos derrotados, realmente. Porque, ¿saben por qué? Porque Cristo ya venció por nosotros. Él venció por nosotros en la cruz, Él venció al mundo, Él venció la muerte, Él venció el pecado. Y por eso es que dice Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Él ya peleó la batalla y la ganó por nosotros. Pero eso suena muy bonito, pero ahora tenemos que meternos más, comprometernos más. Porque no basta con saber que Dios ha ordenado obedecer su palabra como la máxima prioridad. Recuerde las palabras de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Los demonios saben que Él es Dios y saben que ha dado sus mandamientos, pero se rebelan, o sea, no lo obedecen. Y es que esta realidad de que Dios ha ordenado sus decretos para ser muy guardados, nos debe llevar a ¿qué, hermanos? A una respuesta práctica. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto de la cualidad de una persona bienaventurada, la parte práctica, versículos 7 y 8. Y es que una persona bienaventurada es una persona que está resuelta a vivir en dependencia de Dios y su palabra. Una persona resuelta a vivir en clave dependencia de Dios y su palabra. Versículos 7 y 8. Pero antes de ir a los versículos, quiero hacerle otra pregunta. ¿Está usted resuelto a hacer algo con su vida? O sea, primero le pregunté la prioridad, ahora, ¿usted está resuelto? ¿Está que se hace algo, mejor dicho? ¿Estoy que hago esto? Quiero hacer esto. Seguramente usted tiene algo que quiere hacer con su vida. Es decir, ¿está usted decidido a hacer algo en concreto? Quiero construir esta casa, quiero hacer esta obra, quiero terminar este estudio. Debe haber algo que usted quiere hacer. Ahora, nuestra vida refleja las resoluciones o propósitos que tenemos, pero tenemos que contrastarlo con la Escritura. Incluso, si no hacemos nada, si usted está en la casa paseando el televisor con el control, eso significa que se ha propuesto no hacer nada. Y como dicen los americanos, mirarse el ombligo, no sé. O sea, y mirar sus penas y yo ensimismarse. Pero no hay campo para eso, hermanos. La palabra de Dios también dicta de qué debe depender nuestras vidas. La palabra de Dios dice de qué debe depender nuestras vidas, y esto es como cierra el salmista esta estrofa. Versículos 7 y 8, miren lo que dice el salmista, esto es precioso, dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y es que, hermanos, además del deseo de obedecer la palabra de Dios, además de pedirle a Dios por su gracia para obedecerla, también debe haber un compromiso personal para hacerlo. Déjeme hago una pausa ahí. Aquí es donde muchos luchamos y fallamos. ¿O soy solo yo? Aquí nos cuesta, ¿cierto? Que es como que venimos en plano y ya llegó la escalera, no nos da la pierna, ¿cierto?
Sí, yo amo a Dios, pero no puedo amar a mis hermanos. Es que no puedo levantarme a orar. Es que me aburro leyendo la Biblia. No sé, me cuesta esforzarme, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro. Luchamos y fallamos. Pero hermanos, la palabra de Dios dice que debemos poner la palabra de Dios en práctica y vivir solamente por ella. Y la forma en que está escrito este salmo nos muestra esa determinación del salmista. Miren los versículos 1 y 3. Si ustedes miran los versículos 1 al 3, el salmista se refiere a Dios y a las personas en tercera persona, o sea, como ellos. ¿Sí? Los versículos 1 al 3. Luego los versículos 4 y 5 se refiere a Dios en la segunda persona. O sea, tú, tus mandamientos, etc. Ahora en los versículos 6, 7 y 8, el salmista escribe en la primera persona, o sea, yo. O sea, yo me meto en el juego. Muchas veces nos quedamos hasta el versículo 5, ¿no? Así la palabra y la doctrina y esto, y hacemos blogs, y hacemos Facebook, y atacamos al uno, atacamos al otro. ¿Y tú qué haces? El yo, no he llegado allá. No me meto yo, ¿cierto? Pero el versículo 7, primero en el versículo 7, el salmista expresa su voluntad de dar gracias a Dios, sabiendo que recibirá su petición del versículo 5, que era que sus caminos fueran ordenados. O sea, el salmista sabía que lo iba a recibir en fe y que iba a alabar a Dios por esto. Y el salmista también expresa su determinación de obedecer la palabra de Dios en el versículo 8, en la primera parte, ¿sí? Y termina la estrofa expresando su total dependencia de Dios, y ya lo vamos a ver. Mira el versículo 7. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Miren, esto muestra el corazón adorador del hombre bienaventurado, de la mujer bienaventurada. Miren, una persona bienaventurada tiene una alabanza honesta, de corazón limpio delante de Dios. Él afirma aquí que cree en Dios y está seguro de que él aprenderá en la práctica los justos juicios de Dios. Y aquí tenemos otra palabra, tus justos juicios. ¿Qué significa los juicios de Dios? Significa cómo Dios toma decisiones. Significa las decisiones de Dios. Miren, cada cosa que pasa en la providencia es una decisión que Dios tomó. Cuando una persona, por ejemplo, muere, Dios tomó la decisión que muriera. Cuando un niño nace, tomó la decisión que el niño naciera. Cada cosa que pasa es una decisión de Dios. Y eso nos recuerda que conocer a Dios no es solo una experiencia intelectual o académica, si algunos están estudiando, es una experiencia de conocerlo más y más, siendo guiado por el Espíritu Santo y su palabra. Y miren lo bonito de acá, que es que la alabanza del bienaventurado, mire, él no dice, te alabaré cuando tenga posesiones, cuando todos se sometan a mí, cuando tenga poder, cuando mis proyectos salgan adelante, cuando tenga 30 hijos y vea muchos nietos. Dice, ¿qué es lo que dice? Cuando aprendiere tus justos juicios. La alabanza de Dios es porque él quiere obedecer a Dios, ¿sí? No depende de las riquezas temporales que obtenga de Dios, sino depende del resultado de la palabra de Dios transformando su vida. Esto sí es espiritualidad, hermanos. Él alaba por la obra de la palabra de Dios en su vida. Se regocija como la palabra de Dios y Dios mismo lo santifican cada vez más para hacerlo más semejante a Cristo. Y eso es lo que nos debería llevar a alabar a Dios. Dios, ¿me estás haciendo como Jesús? Y si eso pasa, hermanos, pues que se dañe el carro, que pase lo que pase, hasta me puedo morir. Soy como Jesús, ¿qué importa? Eso es lo que debe importar. Que esa palabra me cambie. Eso es lo que debe traer esa alabanza al bienaventurado, que la palabra lo cambie a la imagen de Dios, que la imagen de Dios en esa persona sea restaurado cada vez más y más por medio de la palabra de Dios. Este debería ser nuestro sumo gozo, hermanos. Oramos por esto, que nos parezcamos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y miren esta determinación del salmista en la primera parte del versículo 8. Tus estatutos guardaré. ¿Y esto qué muestra, hermanos? Ya vimos la palabra estatutos, y esto demuestra la dependencia y determinación del salmista de obedecer los estatutos de Dios. O sea, él se decide, ese guardar es obedecer. Los voy a estar vigilando a tus estatutos, voy a obedecerlos. Y esa es la respuesta suya a los mandamientos de Dios. Esa respuesta viene de su amor por él. Y termina
esta estrofa diciendo, y tal vez es un poco, a veces le choca a uno, no entiende este final, no dice, no me dejes enteramente, no me dejes enteramente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la persona bienaventurada reconoce humildemente su total dependencia de Dios. Reconoce humildemente su total dependencia de Dios. Un bienaventurado sabe que le fallará en ocasiones a Dios mientras aprende sus caminos. Cuando su hijo está aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces se cae? Se va a caer. Cuando está en la bicicleta, ¿cuántas veces se cae? Así somos con la palabra de Dios. Es una vida de aprender y nos caemos, nos chocamos, nos golpeamos, nos rompemos la nariz, pero ahí está Dios y Él nos restaura. Pero ese hombre bienaventurado también espera en la misericordia y el amor fiel de su Dios, de su Padre. Su mayor deseo es la comunión con Dios porque le ama. Y esta frase, no me dejes enteramente, es que desea la comunión con Dios porque le ama. Hermanos, sin una relación correcta con Dios no es posible obedecerle. Y esta frase la podemos entender así como que el salmista está diciendo, te necesito, Dios. Nunca me abandones, Dios. Sin ti estoy perdido, Dios. ¿No es así? Y nosotros como sus hijos seguimos pecando, ¿cierto? Seguimos pecando. Pero también sabemos, de acuerdo a su palabra, que si lo buscamos como el salmista aquí, su perdón fiel siempre nos restaurará en nuestra relación con Él. Siempre nos va a recibir, hermanos. La persona bienaventurada no solo desea andar en los caminos de Dios, también desea, óiganlo bien, caminar con Dios siempre a su lado. Es un caminar con Dios, hermanos. Esta vida no solo es la vida legalista de la vida de Dios, porque lo podemos llamar así, es con Dios, pero con Él. Es Dios, ven conmigo y caminamos esta vida. Dice la Biblia que Enoc, ¿qué? Caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Porque el caminar de Enoc le agradó a Dios y se lo llevó, hermanos. Hermanos, vemos en la escritura entonces, y en esta estrofa, que la bienaventuranza, la realización de una persona, su estar bien con Dios se encuentra solamente en la palabra de Dios. Dios nos ha revelado en su palabra que una persona bienaventurada obedece su palabra, que una persona bienaventurada tiene la aprobación de Dios y que una persona bienaventurada tiene una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y vimos hoy que la palabra de Dios debe ser nuestra máxima prioridad y que Dios espera que nos esforcemos por practicar su palabra día a día. Y por último, hermanos, nos enseña que debemos estar decididos a vivir según la palabra de Dios. Y entonces debe haber una resolución en nosotros para obedecer su palabra, pero por amor a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios y su palabra son inseparables. Son inseparables. Ahora, yo quiero hacer la pregunta de la noche. ¿Es usted una persona bienaventurada? ¿Es usted una persona bienaventurada? ¿Cómo se ve usted con este bienaventurado que vimos en esta descripción? ¿Casa? ¿O piénselo, hermano? ¿Cómo es su devoción a Dios? ¿Cuánto busca usted a Dios? ¿Busca ser bendecido o que Dios lo bendiga? ¿O busca al Dios que lo puede bendecir? Perdón. ¿Busca al Dios que puede bendecirlo o la bendición? Hermanos, cuando el salmista escribió este salmo, Jesús aún no había venido a esta tierra. Y sabemos que Jesús es la encarnación misma de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si usted hoy no conoce a Jesucristo, no puede ser una persona bienaventurada. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador, no puede estar bien con Dios. Pero si usted no conoce a Jesucristo, esta palabra dice que usted pueda arrepentirse, poner su fe en Jesús y llegar a ser una persona bienaventurada. Porque solo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, usted puede encontrar favor delante de Dios. Solo por medio de Jesucristo es que podemos
usted puede llegar a ser una persona realmente feliz. Y más que feliz, bienaventurada. Ahora, si usted es creyente, como espero, solo Dios conoce los corazones, pero si usted es creyente, vino hoy porque es creyente, o sea, decir, usted es una persona bienaventurada, siempre puede abundar más y más en buscar a Dios mediante su palabra. Y depender, hermanos, solamente de la palabra de Dios. Eso es depender de Dios. Siempre podrá conocer mejor sus caminos para que usted pueda experimentar más el gozo de ser una persona bienaventurada. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente solo escarbamos las riquezas, lo precioso de este salmo y de toda tu palabra, Señor. Pero te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra ha sido el tesoro más precioso que nos has dado, aparte de tu Hijo, Señor. Nos has dado esta palabra escrita. Es tu revelación especial para el hombre, Señor. Sabemos que tu Hijo es la palabra de Dios, Señor, y te damos gracias porque así como en un día de lluvia y a veces tememos por nuestra integridad en medio de manejar en medio de estas dificultades, así hay dificultades en nuestras vidas, pero tu palabra siempre nos vivifica, Señor. Tu palabra nos saca adelante, Señor. Tu palabra es la respuesta. Tu palabra es nuestro apoyo. Tu palabra es la que nos da ese combustible para seguir adelante y seguir la meta del supremo llamamiento, Señor, de llevar tu palabra y obedecerte, Señor. Te damos gracias por este salmo, Dios. Te damos gracias por este escrito que tú has puesto para nosotros y yo te pido, Señor, que estas palabras que hemos estudiado hoy hagan cambio, Señor, en la vida de todos nosotros, Señor. Que nos dispongamos de manera práctica, Señor, a poner tu palabra por obra, Señor. Que por amor a ti, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor, obedezcamos tu palabra y encontremos los deleites, el descanso verdadero, Señor, y la plenitud que solo están en tu palabra, Señor. Te damos gracias, oh Dios, por este día que hemos podido estudiar tu palabra, Señor, y ponemos también nuestro regreso a nuestras casas, Señor, y que seas tú, Señor, guiándonos con tu palabra, Señor, en todo camino de tu justicia, Señor. Te damos gracias. Y en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos estas cosas para tu gloria. Amén.